Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Esta noche estamos platicando con el señor Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa y laico consagrado, sobre el tema de la crisis moral de la sociedad actual. Por cierto, parte del trabajo que hace Alejandro es coordinar varias páginas web de información sobre noticias católicas. ¿Por qué no nos das la información de esas páginas, Alejandro? Sí, yo me encargo de las páginas, como dice Luis, de la página de Así Prensa, con C de casa, asiprensa.com, que es una agencia católica de noticias, donde además existe mucho material católico para los que quieren informarse y prepararse para comprender mejor su fe, para enfrentar algunos debates con personas que piensan distinto que nosotros, para dar razones de nuestra fe. Y además, como parte del grupo de páginas web, otra que creo que es de bastante interés es la Enciclopedia Católica, que tenemos en línea y es gratuita, ¿no? Es enciclopediacatólica.com, ¿no? Tal cual, Enciclopedia Católica, no le pongan acento nomás, enciclopediacatólica.com. Yo la uso mucho, tu página, para preparar temas, porque ahí usted puede entrar y encontrar reflexiones sobre diversos temas, historias, si quiere poner una historia en su tema. Entonces, realmente un gran recurso. De hecho, muchas de las imágenes que usamos en Fe Católica Viva son cortesía de Así TV, que es parte del trabajo que hacen ustedes. Y estamos muy contentos, efectivamente, de que tengan un espacio acá en este hogar. Gracias, Alejandro. Decíamos al cerrar el segmento anterior que la crisis es de moral y que la moral tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal. Pero hoy en día parece, yo digo que a veces la palabra moral suena como mala palabra, ¿no? Como que dices, como que se refieren, eso es moralista o eso es moralismo, como si fuese algo malo, y no es así. Es parte de la crisis, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, ¿qué cosa es la moral? La moral es esa ley inscrita en el corazón de los hombres que nos dice qué cosa está bien y está mal. Y que Dios la ha inscrito en el corazón de los hombres precisamente para que el hombre sea feliz. Entonces, eso es muy importante comprenderlo. La moral está íntimamente ligada con nuestra felicidad. Cuando el Señor en el Deuteronomio, después de darle la ley a los judíos, dice, mira que pongo agua y fuego, muerte y vida. Escoge la vida para que vivas. Mira esa reiteración. Escoge la vida para que vivas. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo que tiene valor universal, incluso para los que no creen en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué una persona cuando hace algo mal se siente mal? No es porque hay una ley externa que está flotando o que alguien en algún lugar la inventó. Es porque en el corazón del hombre hay una serie de principios que le hacen respetar la vida y le hacen rechazar lo que significa la destrucción de la vida. Ahora, una vez Juan Pablo II, reuniéndose con los jóvenes de Roma, cuando estaba explicando esta encíclica Evangelium Vitae, donde hay varias normas o explicaciones sobre el amor, la sexualidad, etc., le decía, las enseñanzas de la Iglesia, hablando de la moral, son un gran sí a la vida. Son un gran sí a la vida. Pero todo gran sí tiene algunos no. Entonces, la gente a veces se concentra demasiado en los no. Oye, la iglesia dice que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. No te preocupes por los pequeños no, que son importantes. Todos esos pequeños no en realidad constituyen un gran sí. Y por eso es que tú ves una persona que vive su fe y brilla. Una muchachita que vive su fe es mucho más hermosa y bella en el sentido global, en el sentido integral. Un varón que vive su fe es mucho más varonil, más masculino y más emblemático para la gente que una persona que no la vive. Entonces, hoy en día vemos la decadencia que lleva a que los muchachos o las muchachas, para verse atractivos, están tratando de ponerse más cosas encima. Tatuajes, perforaciones, anillos. Tú ves, algunos parecen personajes de circo, ¿no? Y creen que así van a ser más atractivos y más relevantes. Pero compara cualquiera de ellos con un muchachito o una muchachita que vive en su fe. Son bellos sin nada, sin tatuajes, ¿no? Esta insistencia en el no es la estrategia del enemigo. Si ustedes, hermanos, y nosotros vamos a los primeros capítulos del Génesis,
me llama la atención tremendamente que Dios le dice a Adán y Eva, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero de este no. En el capítulo 3 la serpiente se acerca a Eva y le dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no puedes comer de ninguno? Ese es el truco, ¿no? Pensamos que moral significa decirnos que no a todo lo que nos gusta y a final de cuentas ser infelices cuando la moral es todo lo contrario. Así es. Mira, cuando yo recién me convertí, es decir, digamos, yo fui bautizado, recibí la primera comunión, pero viví en un hogar donde mi madre era no practicante y mi papá no creyente, que era una rareza en el Perú, digamos, sobre todo en esa época, ¿no? Entonces fui a un colegio laico, no fui a un colegio religioso como hubiera sido lo habitual en la gente de mi generación. Y cuando me convertí, me acuerdo que me atrajo la fe profundamente. Recuerdo que uno de los primeros desafíos que enfrenté fue el de una chica que me dijo, oye, ¿qué? ¿Y ahora tú eres católico practicante? Sí, le dije. Pero a mí no me gusta ser católica. ¿Por qué no? Le dije. Porque todo lo rico es pecado. Entonces, efectivamente, yo no supe qué contestarle en ese momento, la verdad. Pero con el paso del tiempo fui comprendiendo, no, todo lo rico puede ser rico para el momento, pero el constante consentimiento a las cosas que nos resultan atractivas y que constituyen pecado porque nos hacen daño. Ese es el principal. El Papa Juan Pablo II en la reconciliación y penitencia, en este documento sobre la reconciliación y la penitencia, decía, el pecado es fundamentalmente un acto suicida. Mira qué extraordinaria descripción. Muchas veces nosotros creemos que el pecado es que le hemos fallado a Dios, que es un tipo que tiene un montón de poder y que me va a pegar un coscorrón en la cabeza, un choque eléctrico, ¿no? Me va a caer un palo, va a fracasar mi negocio. No, Dios no castiga así. Dios no castiga. El daño es el que nosotros nos producimos, ¿no? Y Tomás Merton, cuando se convierte al catolicismo después de ser completamente agnóstico y decide finalmente ser monje cisterciense, decía que el pecado es como 1000 bombas atómicas. Cada pecado es como 1000 bombas atómicas. Y él escribe esto en medio de la Guerra Fría, donde había todo este temor, ¿no?, de que Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos se eliminaran el mundo intercambiando. Es decir, en medio de todo ese pánico, él es consciente del daño que le hace a uno personalmente y a los que más amamos el pecado, que decía, es como 1000 bombas atómicas, ¿no? Y sin duda que nuestra sociedad está sufriendo de muchas bombas y vamos a hablar en el siguiente segmento sobre cómo como católicos podemos vivir en esta crisis y realmente ser un faro de luz en medio de esa crisis. No le cambie, esto es Fe Católica Viva.